Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de muchísima utilidad y me ayuda a seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se denomina ascitis, que básicamente y por definición es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Es decir, cuando encontramos un paciente que presenta líquido en la cavidad peritoneal, habitualmente este concepto es lo que se denomina ascitis. Ahora bien, tenemos en cuenta que el 80% de las causas de ascitis, es decir, el 80% de las causas de acumulación de líquido a nivel peritoneal, corresponden a lo que se denomina hipertensión portal, que se lleva el mayor porcentaje en cuanto a las causas en la producción de esta patología. Básicamente esto se debe a que un aumento en cuanto a lo que sería la presión portal, lo que supera los 12 milímetros de mercurio, que es lo que se denomina hipertensión portal, estaríamos hablando de una fisiopatología lo suficientemente importante como para producir la acumulación de líquido en el peritoneo. Esta hipertensión portal presenta diferentes causas, entre las cuales la más conocida y la más frecuente es la cirrosis, pero tenemos otros trastornos como el síndrome de Budd-Chiari o la trombosis de la vena porta que también pueden producir hipertensión portal. A su vez, además de que el 80% corresponde a esta patología, el 20% restante corresponde a enfermedades neoplásicas como la carcinomatosis peritoneal, enfermedades infecciosas como la peritonitis tuberculosa, enfermedades pancreáticas, endocrinas, renales, del tejido conectivo y urológicas. Pero como el 80% se produce por hipertensión portal, lo que tenemos que tener en cuenta es la fisiopatología de esta última. Básicamente lo que sucede en la cirrosis, se produce un proceso de fibrosis a nivel del parénquima hepático, lo que produce una disminución y una presión en cuanto a lo que sería la región sinusoidal, produciendo un aumento de la presión hidrostática. Este aumento de la presión conlleva además de que existan colaterales portosistémicas, un aumento de las prostaglandinas y un aumento del óxido nítrico, que sucede en forma de retroalimentación positiva, es decir, estos tres elementos conllevan a la vasodilatación, pero a su vez la vasodilatación alimenta lo que sería el aumento de las colaterales, el aumento de las prostaglandinas y el aumento del óxido nítrico. Esto conlleva a que haya una disminución general en cuanto a la presión, pero también una disminución de lo que sería el volumen efectivo circulante. Esto a su vez produce una activación de lo que serían los vasoreceptores, produciendo un reflejo, digamos, en lo que sería el sistema, acompañado de una disminución de la volemia arterial efectiva, conllevando que se active el sistema de renina-angiotensina, aldosterona, el sistema simpático nervioso y el aumento de vasopresina, lo que conlleva a que haya un aumento en cuanto a la retención hidrosalina, produciendo un aumento de la volemia y llevando como resultado a la aparición de la ascitis. Básicamente y en términos sencillos, esta es la explicación o la fisiopatología de cómo se produce en lo que sería la cirrosis. Produce la hipertensión portal y como consecuencia lleva a la producción de la ascitis. Obviamente que hay otras causas, como por ejemplo la carcinomatosis, que básicamente, o como por ejemplo en lo que sería un proceso inflamatorio local a nivel del peritoneo o un proceso infeccioso local a nivel del peritoneo, en el cual la aparición de líquido a nivel de lo que sería esta zona se produce por un cambio en lo que sería la permeabilidad de la membrana del peritoneo y la diferencia entre esta patología, es decir, la hipertensión portal ocasionada por la cirrosis y una ascitis ocasionada por lo que sería un proceso inflamatorio, infeccioso o carcinomatoso, es la presencia de proteínas, como vamos a ver más adelante. Cuando nosotros tratamos de interrogar a un paciente que sospechamos la presencia de ascitis, básicamente tenemos que tener en cuenta dos factores: el diámetro abdominal y el peso corporal. Es bien sabido que el diámetro abdominal, debido a la acumulación de líquido, va a estar aumentado, así como también el peso corporal. Estos elementos son muy importantes, principalmente el peso corporal, para tener en cuenta el tratamiento una vez instaurado, para ver cómo va evolucionando el paciente. Es decir, que vamos a tener que tener mayor hincapié en ver lo que sería cuánto aumenta o cuánto disminuye en cuanto a peso el paciente. Para poder establecer la presencia de líquido ascítico debemos llevarnos principalmente por el examen físico. Obviamente cuando realizamos una inspección al examen físico vamos a tener en cuenta diferentes elementos como por ejemplo la eversión de lo que sería el ombligo, que esto es producido principalmente por un aumento en cuanto a la presión intraabdominal.
Pero generalmente se puede ver un aumento generalizado y simétrico en lo que sería la región abdominal sin encontrar diferentes alteraciones o áreas que conlleven a una asimetría en esta zona. Básicamente se expande principalmente lo que sería la región de los flancos y en situaciones excesivas como esta asitis de carácter grave podemos ver que presenta una forma bastante simétrica por lo que se ve, conllevando con la presencia de algunas estrías por el estiramiento de la piel y en menor medida la presencia de ciertas colaterales que se pueden observar periumbilicalmente hablando, ¿sí? La ocultación en este proceso no tiene una gran importancia puesto que los ruidos hidratorios se ven parcialmente modificados en esta situación. Pero sí toma vital importancia lo que sería la palpación. Para poder diagnosticar si un paciente presenta líquido a nivel abdominal, basta simplemente con poner en decúbito lateral al paciente produciendo lo que sería una modificación o un movimiento del líquido que se va a dirigir como si fuera una botella hacia la parte más baja. Entonces, si nosotros tenemos una región abdominal complementando este proceso con la percusión, si tenemos una región abdominal que se encuentra más que nada de carácter mate en toda su región, cuando nosotros modificamos la posición del paciente vamos a lograr que esta matidez desaparezca y aparezca o reaparezca lo que sería el área timpánica. Es por eso que el cambio de posición en el diagnóstico de la asitis es de vital importancia. Debemos recordar que cuando nosotros realizamos una percusión, lo que tenemos que realizar es una percusión que se denomina irradiada, comenzando del punto más alto a nivel epigástrico y dirigiéndonos hacia la región baja en 3 direcciones diferentes, como para poder graficarlo. Más específicamente, lo que tenemos que hacer es comenzar de la región epigástrica y hacer una percusión que se denomina irradiada, como pueden ver en la imagen. A su vez también, cuando hablamos, digamos, de lo que sería la palpación, lo que podemos realizar es lo que se conoce como el signo de la onda asítica, es decir, colocamos una mano en la región lateral del paciente y podemos ir produciendo pequeños golpes suaves en la otra parte, o lo que mejor sería la parte contralateral del abdomen, y vamos a sentir como si una ola se nos acercara hacia nuestra mano. Esto es muy difícil de poder enseñar mediante lo que sería una clase virtual, pues por eso que es muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la enseñanza, la práctica en este punto. Pero conociendo cómo se realiza la maniobra, cuando nosotros sospechemos en un paciente que pudiera tener asitis, podemos tratar de practicarla como para ir ganando experiencia. Esta es una maniobra que se utiliza muy a menudo en lo que sería el diagnóstico de la asitis. Otras maniobras que se pueden utilizar es el signo del témpano. En la región hepática, si colocamos la mano en esta zona, vamos a producir un pequeño hundimiento del hígado y vamos a ver cómo, si fuera un hielo, nos va a volver a golpear suavemente nuestra yema de los dedos, produciendo una sensación de que estamos hundiendo un hielo en el agua. Esto también es algo que se gana principalmente con la experiencia. Cabe destacar que estos signos son mucho más fáciles de encontrar en asitis de carácter moderado a severo y muy difícil de encontrar en asitis de carácter leve. Cuando nosotros hablamos de lo que serían los exámenes complementarios, lo que vamos a necesitar principalmente es el diagnóstico mediante una ecografía si queremos hacer un diagnóstico certero de la presencia de asitis. Pero en el examen físico nos brinda una gran cantidad de información como para sospechar hasta en un 90% que un paciente está sufriendo de asitis. Una vez que nosotros sospechemos y diagnostiquemos y confirmemos la presencia de asitis, lo que tenemos que realizar básicamente es una punción para poder analizar ese líquido. Y en la punción lo que vamos a buscar principalmente es la concentración de albúmina, que va a ser de muchísima utilidad para poder llevar a cabo un diagnóstico certero, el recuento y fórmula de las células que conforman ese líquido, lo que nos va a permitir descartar la presencia de una infección, así como también el cultivo. Hay algunos pedidos optativos que podemos considerar como la concentración de glucosa, de proteínas, de LDH, de amilasa y realizar una tinción de Gram. Y cuando nosotros tenemos una sospecha clínica, podemos orientar el diagnóstico como ser al cultivo de micobacterias, en el caso de una tuberculosis, el examen citológico en el caso de una carcinomatosis y la concentración de triglicéridos o bilirrubina en el caso de pensar una pancreatitis o una alteración a nivel de esa vía. Como les venía diciendo, lo principal es tener en cuenta, para llevar a un diagnóstico certero en el 80-90% de los casos, es tener en cuenta la presencia de albúmina en el líquido asítico y en el suero, que es lo que se conoce como el índice GASA. Cuando nosotros realizamos este gradiente y obtenemos que como resultado, digamos, un aumento o un valor aumentado por encima de 1.1 gramos por decilitros,
vamos a estar en presencia de lo que sería una cirrosis, una hepatitis alcohólica, una insuficiencia cardíaca congestiva, metástasis hepática masiva o trombosis de la vena porta. Cuando nosotros realizamos el cálculo del gradiente y nos da un valor por menor de 1.1 gramos por decilitro, estaríamos hablando de que el paciente podría estar sufriendo una carcinomatosis peritoneal, una peritonitis tuberculosa, una citis pancreática o un lupus eritematoso sistémico, pero estos diagnósticos son básicamente orientativos, ¿sí? Tenemos que analizar al paciente, evaluarlo para tratar de llegar al diagnóstico más certero. Fíjense qué importante es realizar el índice GASA como para tener en cuenta cuál es la patología más predominante que puede estar sucediendo con el paciente. Espero que esta, orientación les sea de mucha utilidad. Como pueden ver también en la imagen, podemos observar con una ecografía la presencia de líquido acítico, pero lo que tiene como contra esta situación es que no todos tenemos la experiencia de realizar ecografías en el ámbito clínico, por lo cual toma mayor importancia y mayor relevancia la realización del examen físico, realizar la semiología de la mejor manera posible para poder llegar a un diagnóstico temprano y a su vez también certero para poder orientarlo y ayudar así al paciente. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta pueden dejarlas en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias.